nuestra querida Perla. ¿Cómo estás? Hola, hola, pues ¿qué tal aquí? Buenas tardes, ahora sí que ya con este calorcito desde aquí, muy bien. Bueno, soy Perla Lizama Betancourt, pues desde México, así que bueno, me encanta estar, gracias por la invitación, Carmen, con este en vivo, ¿no? Sobre todo con el tema de las creencias limitantes que tenemos con el dinero y que parece que no es importante hablarlas o ya están establecidas, pero sin embargo siguen impactando pues en nuestra vida, ¿no? Así es, totalmente. ¿Puedes comentarle a nuestra audiencia a qué te dedicas para que te conozca un poquito más de ti? Bueno, para los que están aquí pues su comunidad de Carmen, soy Perla Lizama Betancourt, soy docente hace 22 años, soy también coach y sobre todo trabajo en la reconexión del niño interior, ¿no? En esta parte de sesiones, empezando con la crianza positiva, respetuosa, sobre todo con las familias y con los adolescentes ya de manera presencial. Excelente. Hay mucho que aprender, ¿eh? Vamos a aprender mucho esta tarde sobre este tema. Así es. Bueno, como hemos mencionado, el tema que vamos a tratar esta tarde viene siendo cómo influye esas creencias limitantes que tenemos sobre el dinero, cómo nos empobrece. Y vamos a iniciar con lo que viene siendo cómo influye la crianza de mamá y papá referente a ese niño que va creciendo en cuanto a los patrones financieros del dinero. Coméntanos. Bueno, sabemos que pues la crianza que tienen los padres pues influye mucho, ¿no? Comentaba fuera de cámara con Carmen que la crianza, sobre todo desde el momento de la gestación, que pareciera que no tiene nada que ver, pero por ejemplo, desde decir, ay, no puedo comprar esta cuna, me siento angustiada porque las creencias de que cuando tienes un hijo te sale caro, todo va a cambiar, y entonces la madre empieza a tener esos bombardeos de padre, de todos incluso de ella misma, ¿no? Esa preocupación, esa angustia, esa ansiedad por cómo van a ser los pagos, incluso en lo económico, pensando si maternar o trabajar o cómo hacerle, pues para ser mamá y también aportar en lo económico, ¿no? Porque desde chicos nos han dicho que pues hoy en día, pues nos dicen como que un sueldo no da, ¿no? Entonces, esto empieza desde la raíz, ¿no? Como que yo el otro día escribía, que estamos escribiendo para un libro, y decía que parece que ya venimos desde el nacimiento con un chip, ¿no? Ese chip de la genética, de los abuelos, sobre todo también de nuestros padres, y eso que todos sus pensamientos, creencias, es como un archivito que nos van pasando ya de generación en generación. Y cuando nacemos, pues entonces empezamos a doctrinar a este niño, sobre todo cuando el niño pide algo, no le decimos en este momento, pues no se puede, o le damos una explicación del por qué no se lo vamos a comprar, sino no se puede, está muy caro, nosotros no tenemos mucho dinero, esto es para los ricos, o sea, ese juguete no, o sea, casi le metemos al niño que escasez, ¿no? Esa parte de escasez. Y entonces, pues sabemos que de Boris Cyrulnik dice que él simplemente los primeros 5 años del niño y de personas de influencia impactan a todo nuestro ser, mentalmente y sobre todo empieza a impactar en todo lo que decimos, en nuestros pensamientos, en nuestros lenguajes. O sea, ni siquiera, Carmen, solo en nuestras creencias, ¿ves? Sino empiezas a pensar, no lo voy a pedir porque mi mamá no tiene dinero, porque mi mamá es pobre, porque mi mamá dice que está caro. Y lo decimos, ya sé que no me lo puedas a comprar porque está caro, ¿no? Los niños te lo dicen, ya sé que está caro, pero algún día me lo puedes comprar. Entonces yo creo que esa parte de cómo los padres con nuestro lenguaje empezamos a impactar y a programar a nuestros hijos, ¿no? Yo le llamo adoctrinar, porque somos las personas que los niños tienen, pues,
pues así en contacto directo. Excelente, totalmente. Hablamos ese tema tan importante de la crianza del niño y sobre todo las etapas que tenemos en nuestra vida, esta etapa de la infancia. ¿Cómo influyen las heridas de la infancia en esas creencias limitantes que tenemos a nivel económico, a nivel financiero? Pues la verdad es que mucho, ¿no? Yo te podría hablar de la que yo he vivido, ¿no? Que es la del rechazo. Porque cuando te sientes, fíjate qué diferencia. Cuando te sientes rechazado por mamá, por papá, ¿por qué digo te sientes y hago el hincapié? Porque a lo mejor como eres un niño, tú lo sientes así y no significa que tu papá sea así. Entonces, cuando te sientes para un niño, la herida del rechazo, tal vez tú digas, bueno, me rechazó, independientemente que impacte en tu autoestima, impacta en el merecimiento, fíjate, me rechaza mi mamá, me rechaza mi papá, no merezco, ¿no? Y empiezo a rechazar inconscientemente el dinero. ¿Cómo lo puedo rechazar? Empiezo a tener esa escasez porque, mira, lo empiezas a tener, lo empiezas a generar y es lo que las personas que te dicen, yo genero dinero, pero se me va como agua, no sé en qué lo gasté, porque tu mente, tu inconsciente busca la manera de soltar ese dinero, porque sientes, es una parte de trabajar el merecimiento, y sientes que no mereces eso, ni las cosas materiales, y las empiezas a perder. Yo conozco personas que han logrado 2 casas, 2 autos, y tienen esa parte, y de repente tienen un miedo a perderlo, ya, a perderlo, y ¿sabes qué pasa? Terminan perdiéndolo, porque muchas veces se trabaja superficial, porque nos han dicho, si te organizas, si te administras, si te educas, y no digo que no, Carmen, esto tiene mucho que ver porque yo los he seguido esos pasos, pero tiene mucho que ver trabajar esa herida, esa parte de sanar a papá, a sanar a mamá, de hacerlo consciente para poder tú, entonces, pues trabajar, o sea, esta parte de la creencia, darte cuenta, cacharte y decir, o sea, esto no es mío, este pensamiento, esta creencia, esto, papá, no es mío, es tuyo y te lo devuelvo, ¿no? Entonces es un trabajo, pues yo creo que es un proceso, ¿ah? Sobre todo con esta de la herida, pero también comentaba que el abandono también es otra herida que puede marcar mucho a los adultos, sobre todo cuando en el abandono un niño se sintió abandonado, ya sea por una adicción de los padres, ya sea porque pues la mamá sufrió una depresión a lo mejor cuando se fue el papá y el niño mayor, sobre todo los niños mayores, se hicieron cargo de la casa, de los hermanos, se les dio una responsabilidad. Entonces yo creo que ahí pues, son las dos que te podría hablar, ¿no? Hay de humillación, hay de todo, pero sin embargo podría decir que son las que como que generan ese más impacto, al menos desde mi punto de vista, en los adultos, en esta parte del dinero. Así es, concuerdo contigo, Perla. Y algo muy importante también, ¿cómo recae esto ya como mencionas cuando es adulto? ¿Cómo recae en el autoestima ya de ese hombre, de esa mujer ya formada? Pues fíjate cómo es, ¿no? Vamos a hablar de los hombres primero. En el caso de los hombres, sí afecta, mucha gente dice, ¿qué tiene que ver eso, la autoestima, con esta parte del dinero? Por ejemplo, el hombre negativamente está estereotipado y tienen todavía ese pensamiento que estamos desde años del patriarcado, donde el hombre es el proveedor, fíjate, donde el hombre es el proveedor y entonces sucede que cuando encuentran a una mujer, a una pareja que gana más, generalmente se sienten menos, se sienten que no son merecedores, se sienten menos hombres, ¿ah? Fíjate, se sienten menos hombres. Incluso si hacemos una estadística o una pregunta, hasta hay rupturas por esa misma situación, porque no es cuestión de que el hombre se sienta mal, sino simplemente como que es menos, ¿ya? O sea, tú ganas más, pero es esa parte, esa creencia que estereotipado que el hombre es el que debe de ganar más, ¿no? Y en la mujer no. Y hoy en día
ha cambiado esto. Pero ahí te voy a decir la otra parte, la mujer. La mujer, ¿por qué impacta en su autoestima? Imagínate que la mujer hoy en día, que todavía se dedica a la casa y no trabaja, y hablamos de no trabaja remuneradamente, porque bueno, esa es otra historia. Hablar de que hay igualdad entre el hombre y la mujer no tiene derechos en la casa, no tiene un aguinaldo, no tiene un seguro social de salud, no tiene descansos, sino que es esa parte, la mujer solo entre todo su trabajo no gana y entonces el hombre es el proveedor. Pero ¿qué pasa cuando el hombre es una persona violenta? Cuando es una persona con la que te quieres separar y te invade tu amor propio, tu autoestima, pero tú como mujer, como no tienes libertad e independencia financiera, pues no te vas. Entonces imagínate cómo me siento menos, me siento insuficiente, me siento chiquita. ¿Por qué? Porque me dice, si yo te doy dinero, si yo te traigo el dinero, tú solo estás en la casa y yo tengo que matarme a trabajar. Entonces tú, ¿cómo te diría? Tu dignidad, tu autoestima, tu amor propio, como que te lo tragas, ¿no? Empieza a carecer. Entonces, sí, obviamente que tiene un impacto directo con esta parte de la autoestima, tanto en los hombres como en las mujeres. Totalmente, porque muchas veces, ya en el caso del hombre, como conocemos, se le totalmente poder dar, como quien dice, a conocer lo que siente. Y los hombres también sufren de autoestima baja, pero socialmente están etiquetados y no pueden, pues, darlo a demostrar y por ende, pues, cae mucho más que la mujer porque no busca ayuda. Y se necesita ayuda cuando una persona está en ese estado. Así es, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando un hombre se queda sin trabajo, velo, como que se deprime, como que se siente, dice, ya no soy hombre, ¿no? O sea, no tengo esa parte. Piensan que lo que le está pasando define su hombría, ¿no? En cambio, la mujer, cuando decide liberarse, ¿no? De esto, también busca, porque su mentalidad es sacar adelante a sus hijos. Sin embargo, no digo que no, es ese transcurso que sí impacta, ¿no? Por eso, tanto mujeres como hombres tenemos que tener esa libertad financiera, pero como ya estuviste años con tu esposo, a lo mejor piensas que no eres suficiente para estar presentándote en un trabajo, ya es una edad muy grande, ya nadie me va a contratar. Pues imagínate cómo pega en tu autoestima. O sea, tú misma te empiezas a hacer menos, a sentirte menos, ¿no? Entonces, eso es muy importante que impacta estas creencias también y cómo influye la independencia económica. Así es, totalmente. Y hemos hablado referente a la crianza, de los padres, de las heridas de la infancia, pero ¿cuál viene siendo, desde tu punto de vista y de tu experiencia, Perla, cuál viene siendo como esas tres creencias limitantes, como básicas, que mayormente las personas tienen? Pues yo creo que una sí súper, es difícil conseguir el dinero, ¿no? Es difícil, no rinde, el dinero no rinde, se va como agua. Hoy en día todo está caro, ¿ya? O sea, es esa parte de, el dinero no es importante. Nos han hecho creer de repente que, ay, es que el dinero no es tan importante. Y las personas que tienen mucho no son felices, fíjate esa creencia. No necesariamente, o sea, el dinero no te va a hacer feliz. Entonces, ¿tú qué haces? Inconscientemente lo relacionas, no me hace feliz, entonces me hace infeliz. Entonces, rechazo es el dinero, no lo quiero el dinero porque me va a hacer infeliz. Entonces, yo creo que tres creencias para ir es eso, ¿no? Es difícil conseguirlo, no es importante, no rinde. Entonces, yo creo que eso, pues al menos sí determina tu lenguaje, tus pensamientos y tus creencias. Así es. Y también sabemos algo muy bien, que cada negativo tiene su positivo, es decir, tiene, por así decirlo, como su complemento, se correlaciona. Pero ¿en qué nos ayuda a nosotros identificar cuáles son esas creencias limitantes que tenemos? ¿Qué sería lo positivo?
las creencias limitantes. Sí, lo que pasa es que si tú las identificas y las haces conscientes, entonces puedes cambiarlas accionando. Por ejemplo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Aquí, difícil conseguir el dinero. Y si empiezo a la inversa, porque mira, algo que yo puedo decir, ¿cómo la podemos trabajar esas creencias? Yo a la inversa las trabajaría. Ya tenemos la creencia, ya tenemos el pensamiento, ya tenemos el lenguaje limitante, porque ya lo tenemos en nuestra piel. Entonces yo lo he trabajado a la inversa y me ha funcionado. Primero con el lenguaje, fíjate, qué fácil es conseguir el dinero. Luego voy a mi pensamiento. A ver, ¿cómo podría conseguir el dinero? O sea, ¿cómo sería fácil conseguir el dinero? Entonces, ya que tengo eso en mi plan, hago mi plan, lo bajo a mi parte material y entonces acciono. Y desde la acción cambio una creencia. Porque mira, Carmen, algo que sí lo he vivido en experiencia propia es que tú no puedes cambiar una creencia con algo que no sustituyas. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo digo que es fácil conseguir el dinero, primero tengo que demostrarle a mi cerebro que es fácil, ¿sí? Por ejemplo, por eso te decía, lo digo, es fácil conseguir el dinero, es súper fácil conseguir el dinero. Entonces, de tanto repetirlo, empiezo a pensarlo, wow, es fácil conseguir el dinero. Y eso me abre un punto, un canal creativo para generar esos ingresos. Y entonces lo hago, lo acciono y mi creencia automáticamente cambia. Entonces eso es un polo opuesto, por ejemplo. Y también el dinero no me rinde. Me educo, ya que lo digo, el dinero fluye en mi vida. Me rinde y agradezco, ¿no? Y cada vez que yo recibo el dinero, pues entonces gracias por recibir, agradezco por recibir esto, por la provisión infinita. Y también cuando yo pago algo, fíjate, yo agradezco también, ¿no? Gracias, porque doy para el equilibrio de mi bendición infinita. O sea, tú tienes que empezar con tu lenguaje, pero algo que es eso que pienso en los polos es trabajar a la inversa, porque si tú quieres cambiar una creencia sin tú tener un lenguaje, no, para mí es una vía más larga. Entonces, una vía más corta sería esa. Empieza con tu lenguaje, pásalo a tus pensamientos, empieza a bajarlo, a materializarlo y después, entonces, seguro que va a haber una creencia potenciadora para sustituir eso. El cerebro, Carmen, nosotros es raro porque fíjate, nunca puedes dejar un espacio vacío. Si tú dejas un espacio vacío, siempre como que hay que rellenarlo con algo más, ¿no? Entonces, en esta parte, por eso la creencia limitante no se va a ir si no empezamos a trabajarlo desde mi experiencia a la inversa. Totalmente, como dijiste, esa parte esencial, el lenguaje. Todo está también basado en la intención, lo que nosotros en verdad sentimos, porque muchas personas dicen, no, que hago tal técnica, afirmación, meditación, pero es que no me funciona. Pero cuando tú las realizas, tú estás ahí, en el presente, en el aquí y ahora, está tu mente, está tu energía, están tus emociones, o solamente estás como que dice sentado con la posición del Buda meditando. Ahí influye todo, porque por eso nos fragmentamos y no nos funcionan las cosas, porque no tenemos esa intención. Así es. Y esa correlación consciente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Blanca. Un saludo. Gracias por estar aquí, acompañarnos. Gracias a nuestra querida audiencia por conectarse. Y ya para ir cerrando, Perla, coméntanos. ¿Tienes alguna otra recomendación, una frase referente a este tema que le pueda ser de gran valor y utilidad para nuestra audiencia? Bueno, en cuanto a la recomendación, yo nada más les puedo decir de mi experiencia, ¿no? Número 1 es empezar a educarte en las finanzas. Yo empecé con los libros de Robert Kiyosaki y a mí me abrió mucho la forma de ver, porque si yo tenía una creencia que no hay un momento, no hay un camino, es empezar
a tener esa conciencia, ¿no? Ese pequeña luz al final del camino. 2, es que tienes que trabajar sí o sí las heridas. Esas heridas con mamá, con papá, el rechazo, el abandono, identificar qué es. Y luego, ¿para qué? Para ser consciente, lo que no es consciente de por qué se me va el dinero, por qué sigo sin trabajar esta parte, ¿no? Y empezar a cambiar el lenguaje de cómo puedo hacerlo, ¿no? Empezar la conciencia de cómo puedo generar, porque está ahí y si no te está funcionando es porque algo tiene que cambiar. Y una cosa que tiene que cambiar es esa creencia limitante, ¿no? Y bueno, ¿qué frase o qué podría decir? Pues atrévete y apuesta por ti. Atrévete y apuesta por ti, porque nadie lo va a hacer, ¿no? Y como tú decías, Carmen, dejemos de culpar, esa parte de que vivir en el presente, ¿no? Porque generalmente vivimos en el pasado. Es que mis papás así eran, es que así me educaron. Los padres te educaron lo mejor posible y ya no están porque tú ya estás aquí, eres el adulto y tú tienes que hacerte cargo de ti, ¿no? Y el pensar en el futuro, la única manera cambiar tu futuro, cambiar la forma de ver las cosas, es hoy. Lo que hagas hoy, lo determinante que hagas hoy, es lo que te va a llevar al futuro, ¿no? Entonces, haz lo posible. O sea, haz lo posible, pero desde donde estás. Pero yo sí creo mucho en ese caminito que te dije, ¿no? Edúcate, reconecta con tu niño para ser consciente del inconsciente, sana a papá y a mamá, y empieza entonces, eso te va a abrir una puerta de la creatividad, de decir, ¿qué más hay, no? ¿Qué más hay? Y mira, y vas a ver las oportunidades en donde menos te las imaginas. Pero como también mencionaste, de nada va a servir una formación y todo este trabajo si no lo haces con la intención. Y te lo digo yo, que quería ganar dinero de cosas que no conectaban conmigo. Una recomendación, siempre haz cosas que conecten contigo. Si vas a vender un producto, vamos a decir en las redes sociales de multinivel, que conecte contigo, porque tú lo vas a vender de corazón y vas a vender con el propósito de apoyar y contribuir a algo. Entonces siempre hazlo así, porque por ejemplo, si Carmen me invita a algo ahorita y a mí no me resuena y yo no conecto, no voy a vender el producto. ¿Y sabes qué voy a pensar? Que soy mala vendedora, pero no es que sea mala, es que no conecto con lo que vendo. Entonces, no puedo hacer algo, eso es igual como vender tus talentos, ¿no? Yo no puedo ser incongruente, yo no podría estar contigo aquí, Carmen, hablando de las creencias limitantes del dinero si yo todavía no las hubiese transitado, no ya hubiese roto esa creencia, porque entonces quedaría solo en esa parte de superficial, ¿no? Entonces yo creo que es eso, ¿no? Haz lo posible, apuesta por ti y sobre todo confía en ese salto de fe que vas a hacer contigo. Porque es un salto de fe que no sabes si va a funcionar, pero tal vez sí. Así es, muchísimas gracias, Perla, gracias por compartir este tema. Vamos a ver un poco acá los comentarios. Nos saluda Elizabeth desde Quito, Ecuador, y nos comenta, ahora yo soy madre y mi padre sí culpaba, no victimismo. Así es. Sí. Exactamente. Porque tal como comenta Elizabeth, así es. Gracias. Gracias. Sí, como comenta Elizabeth también, ya vamos finalizando. Tomar conciencia ya cuando se es padre, para ir cambiando esos patrones. No hacer lo que hicieron papá, mamá, los abuelos, sino tomar conciencia de ello, para crear nuevos patrones con otra mentalidad, lo que quizás no tuvimos nosotros. Así es. Así es, y empezar a hacer esa parte desde el amor, ¿no? Desde que me genere esas preguntas poderosas de decir, o sea, ¿qué puedo hacer?
¿qué talentos tengo? Yo un día me pregunté, quería vender en línea y quería hacer cosas que también me benefician, pero ya que terminó todo esto de que ya nos pudimos estar en presencia, dije, ¿qué tengo que hacer para generar esos ingresos? ¿Qué talentos tengo? ¿O en quién me tengo que convertir para generar esos ingresos? Porque pues igual a veces queremos que generar ingresos, pero no nos hacemos esas preguntas, ¿no? Imagínate, si yo quiero un puesto quiero llegar a más gentes y que no hablan español y quiero hablar en inglés, entonces, ¿qué tendría que hacer? Tengo que estudiar en inglés. O sea, por eso yo te dije, tu lenguaje va a crear aquí tus pensamientos, lo vas a materializar y entonces vas a cambiar tu creencia. No podemos cambiar esta creencia de la nada. Todo tiene un proceso y es eso, ¿no? Empezar. Y yo creo que lo más importante es educarnos. Hoy estamos aquí, Carmen, y el que lo escuche o que si lo compartes, ¿qué va a suceder? Que tal vez puede empezar, saber de dónde, porque a veces dices, ¿de dónde empiezo? Estoy ahogada, fíjate, me han dicho a mí, Perla, estoy ahogada en deudas. Entonces, lo primer paso es educarte. Primer paso es educarte para empezar en el cómo, ¿sale? Entonces, y poquito a poquito es un proceso, pero sí se puede y es posible, cambiando esas creencias limitantes. Así es. Eli nos comenta nuevas creencias, nuevos hábitos. Exactamente, ese es el punto. Bueno, muchísimas gracias, Perla. Como siempre, es un gusto, es un placer compartir siempre estos espacios contigo, pues enriqueciéndonos cada vez más de estos temas que nos ayudan realmente en lo que viene siendo nuestro crecimiento personal, nuestra evolución espiritual. Muchísimas gracias también a nuestra audiencia y nos vemos en la próxima. Gracias, Perla. Muchas gracias, Carmen. Gracias a los que nos están viendo, a los que nos van a ver y agradecida. Chao, chao.